Bueno, buen día, bienvenidos a todos. Yo soy Estela, les doy la bienvenida en nombre de Inicia. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar que forma parte del quinto ciclo de webinars que estamos ofreciendo para acompañar a los emprendedores en el contexto de la cuarentena. Para quienes no nos conocen y es la primera vez que se suman, les quiero contar que Inicia es una comunidad que está formada por más de 22.000 asociados, que desarrolla y potencia emprendedores en las diferentes etapas de sus proyectos, gracias a un montón de personas que, como Gustavo, con su voluntariado permiten que los emprendedores de la comunidad accedan a mentoría y a capacitación de primer nivel. Durante la charla les pido por favor que mantengan sus micrófonos apagados, así podemos escucharlo bien a Gustavo, y pueden ir dejando las preguntas en el chat y al finalizar el encuentro las vamos a retomar para contestarlas. Ahora sí, los dejo con Gustavo Niesauski. Él es profesional de Ciencias Económicas, es contador público con un posgrado en Management Estratégico y Comercio Internacional y coach de emprendedores con certificación internacional ICC. Además es fundador de Proyección Empresaria, que es una consultora especializada en el armado de modelos y planes de negocios y planificación estratégica financiera para emprendedores y pymes. Así que muchas gracias, Gustavo, los dejo con él. Bueno, buenos días, ¿cómo están todos? Faltó agregar que, bueno, que hace más de 10 años que estoy en Inicia, muy contento de pertenecer a este grupo de colaboradores, como mentor, como capacitador, como tutor de emprendimientos, así que, bueno, gracias Estela. Esto lo agrego yo, no es que esté en el currículum, lo agrego yo porque estoy muy contento, digamos, de pertenecer a esta institución y que durante más de 10 años me ha dado grandes satisfacciones. Bien. Bueno, como les decía Estela, vamos a dar por iniciado esta charla. Les voy a compartir pantalla. Un minuto. Bien. Espero que la estén viendo bien. Si me confirma alguno que vea la pantalla en forma correcta, así arrancamos, ¿sí? Sí, ¿Todo sí, bien? ok. Todo bien. Perfecto, gracias. Bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre números, lo que para muchos es un dolor de cabeza, para otros les gusta un poco más. En fin, es necesario que tengamos en todos los emprendimientos, empresas en marcha, nuevas empresas, el manejo de los números de nuestro negocio. ¿Por qué? Porque las estadísticas nos dicen que uno de los grandes causales por los cuales los emprendimientos se caen es por no haber manejado correctamente la información económica financiera del negocio. ¿Qué quiere decir esto? De que no sepamos realmente lo que está pasando. Y necesitamos tener algunas herramientas como para que realmente sepamos cuál es la marcha del negocio, cuál es el factor por los cuales ganamos, perdemos, nos falta plata, nos sobra plata, podemos invertir, o sencillamente darnos cuenta de cómo estamos posicionados en el mercado. Así que bueno, de eso se trata la charla de hoy. Hoy vamos a charlar, tal como dice acá la presentación, vamos a hablar de costos, vamos a hablar de punto de equilibrio, que es una forma de medir nuestra actividad económica, vamos a hablar sobre perspectivas de análisis de nuestros negocios y de la planificación económica financiera. Es un programa bastante, digamos, compacto en el tiempo, pero ambicioso en la temática, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar con el tema de costos. Una aproximación a la definición de costo. A ver, un esfuerzo, sacrificio, desprendimiento de un recurso limitado, algo que tenemos que no es, digamos, que no es infinito, sino que realmente está limitado en el tiempo y limitado en lo que nosotros poseemos, mensurable en unidades de valor, lo medimos con unidades, con precios, realizados para una actividad determinada, específicamente para hacer tal o cual cosa, sea producto o servicio, en pos de satisfacer un objetivo, que es poder lograr, por ejemplo, fabricar un vaso o prestar un servicio, pero sí es todo lo que podemos medir, que realmente es el recurso que medimos para poder llegar al objetivo de nuestro emprendimiento. Bien, ¿y por qué son importantes los costos? A ver, acá tenemos varias definiciones. Asegurar la supervivencia de la empresa. Como les dije antes, si yo no conozco bien mis costos, es difícil que pueda mantener una empresa en pie.
la base para calcular los precios de venta, es el piso. A partir de los costos, yo puedo calcular el precio de venta con el cual estoy agregando mi margen de utilidad, pero a partir del costo que me da, digamos, el cálculo que me da esos costos de lo que digamos, de lo que es producir algún bien o un servicio. Controlar la eficiencia de operaciones. Proyecto un costo, después sé la realidad y me estoy dando cuenta si fui eficiente o no fui eficiente en el producto o servicio. Conocer qué productos generan utilidades, qué me genera más o menos utilidades, en el sentido de que el costo me determina cuál es la rentabilidad de cada línea de producción o cada servicio que estoy brindando. Controlar los gastos en relación a un presupuesto. Yo sé que para iniciar una actividad necesito este listado de productos, tengo este monto de costos, pero después controlo con la realidad y me doy cuenta de que si me excedí o no me excedí y qué tan eficiente fui. Localizar puntos débiles de la empresa, porque me doy cuenta cuando estoy analizando mis números, mis costos, en qué parte tenemos algún costo oculto, tenemos algún número que realmente no condice con lo que nosotros queríamos hacer. Y es un elemento clave para la toma de decisiones. A veces yo tengo que tomar decisiones en base a los resultados que me dan mis operaciones. En realidad, a veces no, siempre tengo que tomar decisiones. Y el costo es un elemento clave porque me ayuda a determinar si una actividad es o no es rentable. Bien. ¿Cómo definimos los costos? A ver, acá tenemos una pequeña fórmula. CT es costo total, y los costos totales que tenemos se dividen entre costos variables y costos fijos. Y esa es la apertura que le vamos a hacer. A los costos totales que tenemos para nuestra actividad, los podemos dividir en los que son los variables, que son aquellos que varían proporcionalmente en función a la cantidad producida o vendida o nivel de actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que esos costos se producen siempre y cuando yo tenga nivel de actividad. Si no, esos costos no se producen. Por eso son variables. Están variabilizados de acuerdo a la actividad, venta o producción. ¿Y qué pueden ser? Pueden ser materias primas, manos de obra, envases, embalajes, comisiones de venta, fletes, el impuesto a los ingresos brutos, que también es un costo. Todo eso es variable de acuerdo a un nivel de medición que tengo, que sea venta, que sea producción. Por eso ocurren solamente cuando tengo ese nivel de actividad. Y por otro lado, lo que tengo son los costos fijos, en los cuales estos no varían, por supuesto, no varían en función de la actividad, sino que los costos están. Es el costo de mantener la empresa abierta. Entro a mi oficina, enciendo la luz y ahí empieza a trabajar el taxímetro que me dice los costos que tengo, trabaje o no trabaje. Por eso son costos fijos. Son los que necesito para tener más, digamos, abierto mi negocio, abierta mi empresa, abierta mi oficina con mi actividad. Por ejemplo, y se venda o no se venda, como dice acá, deben cubrirse alquileres, seguros, algunos impuestos, servicios públicos, sueldos y cargas sociales cuando estos son fijos y realmente no están, digamos, vinculados a una actividad variable como la venta o la producción. Por eso son fijos. Los tengo siempre, venda o no venda, produzca o no produzca. Bien. Y bueno, acá tenemos un pequeño gráfico que nos sitúa sobre los tipos de costos y cómo llegamos al precio de ventas. Tenemos la materia prima y la mano de obra directa, que ese es el costo primo, o sea, se llama costo primo a lo que es esencial para la actividad. Y la materia prima y la mano de obra directa es lo que realmente tenemos esencial para una actividad de producción o de servicio. Cuando le agregamos la carga fabril, o sea, gastos relativos a la producción, que son variables, por supuesto, sumado a la mano de obra se llama costo de conversión. Cuando sumamos materia prima, mano de obra directa y carga fabril, lo que tenemos es el costo de fabricación. Cuando le agregamos los costos variables comerciales, por ejemplo, comisiones o impuesto a ingresos brutos, que es un variable, o comisiones de cobranza, cualquier otra gastos de cobranza variables de acuerdo a la venta, lo que tenemos, sumado a todo esto, el costo de ventas. Cuando le agregamos los gastos administrativos y los gastos financieros, ahí recién tenemos el costo total. Y a esto le sumamos la ganancia, ahí tenemos el precio de venta. Por eso es tan importante conocer muy bien todo lo que son costos y gastos relativos a nuestra actividad, porque es el punto de partida para el precio de venta, como les dije antes. La sumatoria de todos mis costos y gastos es lo que va a dar, digamos, la base para yo poder determinar un precio de venta
acorde al mercado, acorde al público, acorde a los niveles de venta que yo quiero hacer, pero a partir de ahí, con la ganancia a la cual yo le quiero agregar, es el precio de venta. Bien. Y tenemos algo muy importante que darnos cuenta en el momento de realizar, digamos, de arrancar con nuestras actividades, que es el análisis del punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio es igual a cuando los ingresos por ventas son iguales a los costos totales. Quiere decir que no gano ni pierdo. Es el punto tal en el que yo no gano ni pierdo y sé cuál es el mínimo que tengo que estar vendiendo para poder arrancar a partir de ahí con mi utilidad. Entonces, estamos realizando comparaciones de ingresos y costos estimados con el objetivo de determinar el nivel de venta del producto en donde va a comenzar a otorgar una ganancia. Es el punto de arranque para saber que voy a tener ganancias. Y por supuesto, me sirve para el análisis de sensibilidad y factibilidad del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Un proyecto puede ser, digamos, factible a partir de, digamos, de saber si yo voy a lograr ese punto de equilibrio. Si yo no logro ese punto de equilibrio, la mínima venta que tengo que tener para después poder tener ganancias, un proyecto puede no ser factible. ¿Por qué? Porque como no alcanzo nunca a ese nivel mínimo de venta, no voy a cubrir ni mis costos fijos ni mis costos variables. Por eso es tan importante trabajar en el punto de equilibrio. Y acá vamos a hacer un pequeño, digamos, gráfico de cómo se grafica un punto de equilibrio. ¿Sí? Tenemos dos variables que son pesos y unidades, y entonces tenemos los costos fijos. Los costos fijos siempre se representan con una línea paralela a las unidades porque siempre voy a gastar lo mismo a medida que voy creciendo las unidades. Las unidades van creciendo de izquierda a derecha. Voy a gastar siempre lo mismo por más que yo crezca en unidades. Luego tenemos los ingresos. A partir de una unidad a tanta plata, más unidades, más, y así progresivamente. A medida que yo voy creciendo en unidades que vendo, me aumenta la cantidad de ingresos que tengo en pesos. También voy a tener el costo total, que es la sumatoria entre el costo variable y el costo fijo, y parte a partir del costo fijo, a medida que van creciendo las unidades, tengo el costo total. ¿Y qué tenemos acá? Lo que tenemos es un punto de choque entre los ingresos y el costo total, que es lo que llamamos el punto de equilibrio. Acá, en este punto, nuestro proyecto no gana ni pierde. En todo este sector que está acá, todo esto es sector de pérdida. Y todo esto que está acá es el sector de ganancia. Entonces, lo que tenemos es el área de costos fijos, el área de costos variables, todo esto es el costo total, y a partir de esta cantidad de unidades, lo que tenemos es el punto de equilibrio. Y acá lo que les estoy mostrando en estos dos gráficos es cómo varía un punto de equilibrio a medida que yo varío el precio de venta. Ustedes ven, en el ejemplo que estamos acá en el clásico, tenemos un precio de venta de 12, un costo total, el área de ganancias, el área de pérdidas, acá tenemos un punto de equilibrio que sería casi 40 unidades, pero a medida que yo varío el precio de venta, si yo aumento, acá el precio de venta es de 12, si lo aumento a 18, me baja la cantidad del punto de equilibrio, la cantidad que yo tengo que vender para llegar al punto de equilibrio. Y si yo bajo el precio de venta, me aumenta. O sea que, dependiendo del precio de venta que yo voy a tener, me va a variar el punto de equilibrio. A medida que yo crece el precio de unitario de venta por cada artículo, me baja la cantidad de unidades que tengo que vender para obtener ganancia. Y si yo lo bajo porque el mercado me marca o porque quiero hacer una liquidación, el punto de equilibrio me aumenta. ¿Sí? O sea, quiero decir que los puntos de equilibrio varían en función del precio unitario que voy a tener para mis productos o servicios. Y de esa forma voy a saber qué puntos de equilibrio tengo de acuerdo a el precio de venta y los costos que voy a tener. Y como les había puesto en el cuadro anterior, el punto de equilibrio en unidades lo sacamos de acuerdo a una fórmula matemática, el cual que se llama costos totales, ¿sí? Costos fijos totales, dividido el precio de venta unitario menos el costo de venta unitario. Esta es una fórmula que se puede utilizar tranquilamente y es muy fácil de darnos cuenta
en los valores que estamos manejando para poder llegar a cuál es el punto de equilibrio en unidades. Acá, este punto, ¿cuántas unidades tengo que vender para llegar al punto de equilibrio? Por eso, vamos a avanzar. Vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿sí? Tenemos el precio de venta unitario es de 20 pesos, ¿sí? El costo de mercadería, o sea, acá lo que estamos introduciendo es lo que llamamos margen de contribución. El margen de contribución es la diferencia entre el precio de venta y los costos variables. Entonces, tenemos un precio de venta unitario de 20 pesos, un artículo tal. El costo de la mercadería es de 12, costo de producción de 12. Y tenemos un gasto variable, que son comisiones e impuestos de venta, de 2 pesos, un 10% de la venta. Por lo tanto, mis costos variables son 14 pesos. El margen de contribución es 6, o sea, 20 menos 12 menos 2 me da 6. ¿Y qué representa el margen de contribución? Representa el 30%, 6 dividido 20, es el 30% de las ventas. Estos son los datos básicos que podemos obtener para cualquier emprendimiento, para cualquier negocio que estemos encarando. Y por otro lado tenemos los costos fijos. En nuestro negocio todos los meses lo que tenemos son 2.000 pesos de costos fijos. Entonces vamos a experimentar, aplicar la fórmula de acuerdo a estos parámetros. Lo que tenemos entonces, el punto de equilibrio de unidades, como ya hemos dicho, costos fijos totales dividido precio de venta unitario menos costos de venta unitario. Entonces tenemos 2.000 pesos, que es el costo fijo total, dividido la diferencia entre 20 y 14. Recuerdan, 12 más 2, 20 precio unitario. Y esta división, o sea, 2.000 dividido 6, lo que me da 333 unidades. Por lo tanto, acá lo que sabemos que para nuestro negocio, teniendo 2.000 pesos, todas las variables se mantienen, 2.000 pesos de costos fijos, un precio de venta de 20, costos variables 14, yo tengo que hacer 333 unidades para no ganar ni perder. Por eso, con esta fórmula lo que hacemos es analizar la factibilidad que tiene nuestro negocio. ¿Llegamos a 333 unidades? ¿En cuánto tiempo llegamos a estas unidades? ¿Cuánto tiempo me voy a bancar yo pérdidas hasta llegar a estas 333 unidades? Que por eso es la importancia de poder realizar este cálculo. Por otro lado, también podemos hacerlo en forma más simple, el punto de equilibrio en pesos, que merece otra fórmula. Costos fijos totales dividido el porcentaje de contribución marginal. ¿Recuerdan el cuadro anterior que me daba 6 pesos de contribución marginal dividido los 20 pesos de precio de venta? Me daba el 30%. Entonces dividimos 2.000 dividido 30% y lo que me da es el valor directo de pesos en los cuales yo tengo que llegar a vender para el punto de equilibrio. Entonces tengo que hacer 333 unidades que me representan 6.667 pesos, porque son 333 por 20 pesos. El punto de equilibrio es 333 unidades y 6.667 pesos. ¿Bien? Estas son dos fórmulas casi básicas en el momento de arrancar con cualquier negocio para poder medir la efectividad del negocio y la factibilidad. O sea, ¿llegamos o no llegamos? ¿Llegamos a este nivel de ventas o no llegamos? Bueno, ¿y en cuánto tiempo llegamos? ¿Nos bancamos todo el tiempo de pérdidas hasta llegar o no nos tenemos espalda suficiente? Esa es la importancia de manejar este tipo de números. Bien, si vamos a comprobar, acá están redondeados algunos números, pero yo tengo 333 unidades a 20, daría con 66, y el costo 333 por 14, y entonces la contribución marginal es 2.000, los costos fijos es 2.000, el resultado neto es 0. O sea que con esta unidad, esta cantidad de unidades y esta cantidad de venta, mi punto de equilibrio, digamos, en mi punto de equilibrio es el resultado 0, que es donde no gano ni pierdo. Yo sabiendo que hago 333 unidades y vendiendo esta cifra, llegué a este resultado 0 y por lo tanto sé que alcancé el punto de equilibrio. A partir de esto, una unidad más ya me da ganancia. O sea, necesito llegar a estas unidades. Hago tanto hincapié en esto porque es muy importante para cuando calculamos cualquier arranque de cualquier negocio. Vamos a llegar, y más cuando estamos produciendo. Entonces, ¿llegamos o no llegamos a esta unidad? ¿Y en cuánto tiempo llegamos? Y todo ese tiempo que tiene que transcurrir, ¿lo podemos bancar o no podemos bancar estos costos fijos que me están todos los meses, digamos, apretando el cuello? Bueno, tenemos que saber todo eso para poder calcular, para poder pensar en la factibilidad del negocio. Muy bien. Y ahora lo que vamos a pensar también, cuando medimos
nuestros números, son diferentes perspectivas para medir tu empresa, ¿sí? Y las perspectivas son la situación patrimonial, lo que llamamos balance, la situación económica, que es el estado de resultados, y la situación financiera, que es el cash flow. ¿Y por qué es tan importante diferenciar estos tres estados? Yo voy a utilizar un gráfico que hizo un amigo, porque es muy simple y realmente muy fácil de comprender los tres estados patrimoniales. Entonces, muchas gracias por prestarme este gráfico, y realmente lo que vamos a explicar es lo siguiente. La ecuación que merece un estado patrimonial, que es el balance, un estado económico, o sea, un cuadro de resultados, una situación económica, que es el cuadro de resultados, y un estado de situación financiera, que es el cash flow. Cuando estamos hablando de situación patrimonial, o sea, para identificar el gráfico, el cuadro verde es la sumatoria del cuadro azul más el cuadro amarillo, o que es lo mismo que el cuadro verde menos el cuadro azul da igual al cuadro amarillo. Entonces lo que tenemos es la situación patrimonial. Acá lo que medimos con la situación patrimonial es lo que la empresa tiene y lo que la empresa debe. Entonces, la diferencia entre lo que la empresa tiene y lo que la empresa debe es el patrimonio, es lo que tenemos. Entonces, esto es lo que habitualmente se llama balance, estado de situación patrimonial, y es muy importante que lo sepamos, que sepamos todo lo que nuestra empresa tiene, todo lo que debemos y cuánto nos quedó para nosotros. ¿Por qué? Porque esta realmente es una foto. Esto es lo que yo llamo una foto. Una foto de yo le saco una foto a una empresa en tal situación y mido estos montos. ¿Qué es lo que la empresa tiene? Caja, banco, mercadería, clientes que me deben, ¿sí? Mercadería. Esto es lo que la empresa tiene. Y lo que la empresa debe, que son proveedores, impuestos, sueldos, ¿sí? Entonces la diferencia es lo que me queda a mí. Si yo liquidara mi empresa en ese momento, la diferencia entre ambas cosas es lo que me quedaría finalmente como resultado de mi negocio. Pero yo tengo que medir siempre, ¿por qué? Porque yo tengo que saber si lo que tengo me alcanza para lo que debo. Y esto es muy importante medirlo. ¿Todo lo que tengo me alcanza para todo lo que debo? Bueno, y esta es una medida importantísima para ver cómo es la situación en la que estamos pasando. Por otro lado, tenemos la situación económica, ¿sí? La situación económica es lo que nosotros llamamos el cuadro de resultados, ¿sí? Y acá lo que estamos mirando ya no es una foto de la empresa, lo que estamos viendo es como una película, ¿qué sucedió? Y es el resultado, acuérdense, el cuadro verde menos el cuadro azul es el cuadro amarillo, o el cuadro azul más el cuadro amarillo es igual al cuadro verde. Y acá lo que medimos es la rentabilidad que tiene la empresa. El cuadro verde son las ventas, el cuadro azul son los costos que acabamos de ver en el cuadro grande, como es la formación de precio de venta, y la diferencia es el resultado económico. ¿Qué nos queda? O sea, lo que estamos midiendo es cuánto ganamos o cuánto perdemos en nuestra actividad. O sea, ventas menos costos me da el resultado. Y acá lo que tenemos que ver es eso. ¿Nos queda o no nos queda un resultado económico? ¿Ganamos o perdemos? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. Así como nos hicimos una pregunta básica, ¿todo lo que tengo me alcanza para todo lo que debo? Bueno, acá, todo lo que vendo menos todo lo que gasto, costos y gastos, ¿me da un resultado económico positivo? Bueno, esa es otra forma de medir nuestra actividad. Y por último, acá en estado, digamos, la perspectiva para medir, tenemos la situación financiera, que es lo que llamamos el cash flow. Y acá lo mismo, el cuadro verde es los ingresos de dinero, el cuadro azul son los egresos, y la diferencia es el saldo de caja. O sea, el cuadro verde menos el cuadro azul me da la diferencia, que es el saldo de caja. Y acá lo que estamos viendo es qué sucedió con nuestros pesos. También se llama cuadro de origen y aplicación de fondos, es la medición, porque cuando estamos en el cuadro de resultados, no nos importa, cuando medimos, no nos importa si cobramos o pagamos, es lo que sucedió, es la película, lo que sucedió en el periodo que estamos midiendo. Y la realidad, cuando estamos en el cuadro financiero, estamos realmente dándonos cuenta cuándo cobramos y cuándo pagamos. Por eso estamos midiendo ingresos de dinero. Puede ser que en el cuadro económico tengamos una ganancia porque lo que vendimos menos lo que nos costó y gastos nos da una ganancia, pero en el cuadro financiero tenemos un desfasaje. ¿Por qué? Porque no estamos cobrando en tiempo y forma en relación a lo que estamos pagando. Entonces podemos tener un buen negocio a nivel económico, pero estamos descalzados a nivel financiero. Y eso es muy importante de entender, que podemos tener un excelente negocio a nivel económico, porque ventas menos costos y gastos
me da un resultado positivo, pero no lo podemos hacer factible porque nos pagan a 180 días y pagamos todo a 30. ¿Y qué hacemos en el medio? Tenemos que tener capital, tenemos que pedir préstamos, tenemos que medir realmente si es factible este negocio por el descalce que tenemos entre lo que ingresa y lo que egresa. ¿Y por qué es tan diferente, digamos, en diferenciar estos tres estados? ¿Por qué? Porque no es lo mismo un ahogo financiero por una política de precios, por ejemplo, las ventas no son suficientes con respecto a los costos, que un ahogo financiero derivado de que no estoy cobrando, no está ingresando plata y tengo que pagar permanentemente. Entonces, es muy diferente darnos cuenta las situaciones que pasa en nuestra empresa. Por eso, medir los tres estados con esta simpleza nos da un panorama en qué lugar estamos parados, cómo es realmente nuestra situación económica financiera, cuánto estamos ganando o cuánto estamos perdiendo, qué está pasando con el dinero que circula por la empresa, lo que tenemos nos alcanza para pagar lo que debemos. Estas son las preguntas esenciales que nos tenemos que hacer para poder lograr una información positiva, o sea, real de lo que está pasando con nuestro emprendimiento. Bien. Bueno, y ahora lo que vamos a hablar también es de la planificación económica financiera. Yo tengo acá una frase de la película de Alicia en el País de la Maravilla. En este momento está Alicia preguntándole al conejo, ¿me podrás decir qué camino debo tomar? Y el conejo le dice, eso depende de dónde quieras ir. Y esto es lo que realmente se sintetiza en lo que es la planificación financiera. Todo depende. ¿Cuál es el objetivo de tu emprendimiento? Y ese va a ser el camino que vas a tomar. Por eso hay que tener muy claro los objetivos, el modelo de negocios, el plan de negocios, para ver qué camino tomar en el momento de poder desarrollar todo el negocio. Y acá interviene mucho la planificación. ¿Por qué? Porque depende qué quiero lograr, es realmente lo que voy a planificar a nivel económico-financiero. Entonces, ¿para qué sirve la planificación económica financiera? Está orientado a detectar problemas, a diagnosticar situaciones. Acuérdense los cuadros que recién vimos, que vemos si tenemos desfasaje económico, desfasaje financiero, si lo que realmente tenemos nos alcanza para lo que debemos. Plantear alternativas, porque como estamos viendo las situaciones, nos planteamos alternativas. Elegir la alternativa más adecuada, ejecutar medidas correctivas y realizar nuevos controles. Esto es como un círculo virtuoso. Elijo soluciones, aplico las medidas y realizo nuevos controles para ver si los problemas subsisten. Imagínense que estamos en una ruta a 200 kilómetros por hora y no tenemos GPS. Entonces no sabemos que dentro de 200 metros tenemos un obstáculo. Seguro que por no tener GPS, ese obstáculo nos vamos a llevar por delante ese obstáculo, porque como no sabíamos lo que estaba pasando, no podemos tomar medidas correctivas, por ejemplo, girar hacia un costado y tomar un camino alternativo. La planificación económica financiera es el GPS que necesitamos para ver hacia dónde vamos y cómo estamos yendo. Por ejemplo, un obstáculo en nuestra planificación financiera es un cheque postdatado a largo plazo. Si no tenemos un buen sistema de información financiera, no vamos a saber que estábamos entregando un cheque a largo plazo y cuando llegue la fecha, ese va a ser el obstáculo. Y si no previmos los fondos en el banco, ese cheque viene para atrás. Entonces, planificando, analizando la situación económica financiera, haciendo la planificación, vamos a poder ver que dentro de 90 días tenemos un cheque al cual vamos a tener que prever la forma en que lo vamos a cubrir, o buscar alternativas para que ese cheque no rebote. Y ese es el GPS que necesitamos para manejar nuestro negocio. La planificación financiera nos guía en todo lo que es, digamos, el manejo económico-financiero de nuestro negocio. Bien, entonces, ¿en qué nos basamos en la planificación financiera? Nos basamos en el presupuesto. Nosotros presuponemos las situaciones, presuponemos las ventas, los costos, los gastos, toda la situación de nuestra actividad. Entonces, ¿de qué se trata el presupuesto? El presupuesto es la expresión cuantitativa de los objetivos del emprendedor. O sea, nosotros ponemos en números lo que pretendemos. Y es un medio para controlar el progreso hacia tales objetivos. Dijimos que vamos a vender 100, medimos, vendimos 80.
entonces nos dimos cuenta que tuvimos un déficit operativo de un 20%. O sea, medimos la efectividad de nuestro negocio. Presupuestamos pesos, cantidades, presupuestamos, digamos, procesos, y después medimos la realidad, cómo fue, y ahí comparamos. Y para eso nos sirve el presupuesto, para darnos cuenta si hemos sido totalmente efectivos con lo que proyectamos. Bien, y lo que podemos dividir es en presupuesto económico y en presupuesto financiero. ¿Por qué? Porque así como vimos el cuadro de resultados, que es una foto, digamos, es lo que sucede, no una foto, es la película, lo que sucedió en un periodo determinado, el presupuesto financiero es digamos, la matriz de pagos o de cobranzas. Entonces, el presupuesto económico es la cuantificación monetaria de los planes futuros. Esto que parece así una frase muy hecha, es ponerle número a lo que yo pienso hacer. En el mes de agosto quiero vender 400 unidades a 20 pesos y me va a dar una venta de 8.000 pesos. Ese es mi presupuesto de ventas. Ahí yo ya presupuesté. Ese es el presupuesto económico. Acá no estoy mirando cuándo voy a cobrar o cuándo voy a pagar los insumos. En cambio, en el presupuesto financiero es la proyección de ingresos y egresos del presupuesto económico. O sea, yo sé que iba a vender 400 unidades a 20 pesos, entonces, y en el presupuesto financiero le armo la matriz de pago. O sea, cuándo voy a cobrar y cuándo voy a pagar mis insumos. Por eso se diferencia lo económico-financiero en el momento en que yo realizo mis acciones o en el momento en que yo tengo el movimiento financiero de la empresa, cobrar y pagar. Complementa, como dice acá, complementa y determina la factibilidad operativa de un presupuesto económico. Claro, yo presupuesté 20 unidades a 400 pesos, el negocio capaz me va bárbaro porque tengo pocos costos y me queda una gran ganancia. Pero cuando hago el financiero, me dicen que esos 8.000 pesos los voy a cobrar a 180 días, por ejemplo, porque le vendí a un supermercado. 180 días capaz que en mi estructura no me lo puedo aguantar. Entonces, el presupuesto financiero determina la factibilidad de ese presupuesto económico. Me determina si realmente lo que yo estoy planeando hacer es factible. ¿Bien? Esto es un concepto realmente básico y que hay que internalizarlo muy bien. ¿Qué es lo económico y qué es lo financiero? Lo económico cuando suceden las cosas, las acciones, las ventas, las compras, y lo financiero es cuándo cobro y cuándo pago, que pueden ser tiempos completamente diferentes. Bien, y entonces un presupuesto económico, ¿cómo está integrado? ¿Cómo se forma? El presupuesto económico se forma por diversos subpresupuestos en diferentes ítems. El presupuesto de ventas, el presupuesto de compra, el presupuesto de gastos, remuneraciones, gastos comerciales, administrativos, impositivos, y también un presupuesto de inversiones, que si bien una inversión no es económica, tengo que hacer un presupuesto previo porque después me va a influir en lo financiero. Si yo vendo algún producto y después digo, bueno, dentro de 3 meses tengo que comprar una máquina nueva, ese es mi presupuesto de inversiones. Porque si bien en la compraventa no interviene el presupuesto de inversiones, me va a intervenir en el presupuesto financiero, porque en algún momento tengo que hacer uso de fondos para pagar esa inversión. Por eso es importante incluirlo, si bien no determina el resultado de mi operación, sí tengo que tener ese presupuesto de inversiones para saber qué voy a hacer más adelante. Bien, y este es un formato clásico a nivel gráfico de cómo armaríamos un presupuesto económico. Acá tenemos un presupuesto de 3 meses, enero, febrero, marzo, agosto, septiembre, octubre, con los totales. Digo cuánto voy a tener de ventas. Previamente analicé canales comerciales, tipo de clientela, analicé unidades, artículos, precios unitarios y determino el presupuesto de ventas. Luego determino el presupuesto de costos de esas ventas. Yo puedo comprar de más, pero lo que tengo que saber es cuál es el costo relativo a esta venta. Acuérdense que el costo variable es de acuerdo a la venta. Y acá vamos a determinar el margen de contribución. ¿Recuerdan? Que es la diferencia entre ventas y costos, los variables. Luego tenemos los gastos comerciales para cada uno de los meses, los gastos de estructura para cada uno de los meses, un total de los gastos, una posición neta entre margen de contribución y total de gastos, y un acumulado que me va dando finalmente el mismo total. Y este es el presupuesto económico simple que podemos hacer para un trimestre, que nos va a determinar si esto es positivo, si acá es positivo o negativo.
es interesante porque así nos damos cuenta realmente si el negocio que estamos planteando nos va a dar una ganancia o no nos va a dar una ganancia. Acá no estamos mirando cuándo cobro o cuándo pago. Acá estamos viendo en qué momento estoy realizando las operaciones. Cuando realizo después el presupuesto financiero, empiezo a estimar la matriz de cobranza, cuándo voy a cobrar, para saber si esto que yo proyecté vender en este trimestre, cuándo lo cobro, cuál es la matriz de pagos de todo lo que pensaba, todo lo que pensaba gastar, en realidad los costos y los gastos, y también cuando hago el presupuesto financiero, hago una estimación de crédito. Capaz que, como tengo ese desfasaje, no me alcanza y tengo que tomar algún crédito para poder pagar esos costos que estoy teniendo, que no se machean directamente con los ingresos. Entonces recurro a crédito o a préstamo para poder nivelar mi caja, para poder tener los fondos necesarios para poder pagar esos gastos. Y por supuesto la generación de intereses y gastos financieros que me va a ocurrir. Entonces, repasando, en el económico tengo lo que sucede, en el periodo que yo calculo que va a suceder. Y en el financiero es la matriz de ingresos, egresos y crédito. ¿Cuándo voy a cobrar? ¿Cuándo voy a pagar? Y si voy a tomar algún crédito. ¿Bien? Y por supuesto, lo que tenemos acá es lo que llamamos cash flow proyectado, que es una herramienta muy útil. Tenemos, acuérdense, el presupuesto económico. Del presupuesto económico derivamos al presupuesto financiero por la matriz de ingresos y egresos. Si a esto le sumamos cuánto tengo en la caja, cuánto tengo a cobrar de periodos anteriores, cuánto tengo de deuda a pagar de periodos anteriores, y lo sumamos al presupuesto financiero de todo lo que calculamos que vamos a hacer para adelante, la sumatoria de ambos me da el cash flow proyectado. Y esta es una herramienta importantísima para tener. O sea, es el cash flow proyectado, que es el flujo de caja, se basa en los datos reales, como les dije antes, la situación al inicio, cheques en cartera, cheques firmados, compras recibidas, servicios públicos que debemos, más la estimación de cobranzas y pagos del presupuesto que derivan del presupuesto económico. La sumatoria de ambos me da lo que llamamos flujo de caja. Entonces, el cash flow proyectado, es el flujo de caja, es una invalorable fuente de información financiera. Le toma el pulso al dinero disponible en una empresa día a día. Permite anticipar los posibles baches de caja. Estamos dándonos cuenta cuándo me va a estar faltando y cuándo me va a estar sobrando plata para poder invertir o si tengo necesidad de tomar préstamos. Imagínense que estamos armando el presupuesto económico, ¿sí? Tenemos un artículo que realmente consideramos que es realmente muy bueno para la venta. Vamos a romper el mercado, tenemos un precio de venta fantástico, hacemos nuestro plan de marketing, salimos y vendemos. Pero ¿qué sucede? Como el mercado es muy variable, tuve que poner digamos, planes de pago, cobrar a plazo. Entonces, ahí deriva, digamos, de lo que yo pensaba que voy a vender y el negocio era muy redondo, muy bueno, empiezan a fluctuar las condiciones de pago de cobranza, me pagan en cuotas, me pagan con tarjeta que cobro a los 60 días, y la mercadería o la materia prima tengo que pagarla de contado, y ahí me estoy dando cuenta realmente si tengo o no tengo un desfasaje financiero. Además de eso, yo tenía plata en la caja, plata en el banco, algunos cheques en cartera, cheques postdatados que están por vencer, deudas que tengo con proveedores. A eso lo sumo a ese presupuesto financiero y ese es el flujo de caja. Y ahí me doy cuenta, ¿qué sucede? ¿Me alcanza o no me alcanza para hacer todo esto? ¿Tengo un rojo o no tengo rojo? ¿Me va sobrando mes a mes? Entonces, como yo lo tengo ya plasmado en blanco y negro, como digo yo, en una planilla donde puedo ver todas estas variables, puedo tomar decisiones. Por ejemplo, llamo a un cliente al cual le vendí una cifra importante, es mayorista, y le digo, mira, ¿por qué no me anticipás los valores? Te hago un pequeño descuento, anticipame los valores, porque estoy desfasado con mi caja. O llamo a un proveedor y le digo, mira, te voy a tener que pagar dentro de 35 o 40 días. O tengo algún gasto que digo, este mes no lo voy a pagar. Entonces voy nivelando los movimientos de mi flujo, de acuerdo al flujo de... Es algo que seguro que hacemos habitualmente, pero como lo ponemos en blanco y negro, nos damos cuenta realmente cuál es la medida de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque estamos planificando anticipadamente. Y para esto sirve. La planificación financiera
es como les dije antes, el GPS por donde vamos a ir caminando, o va a ir realmente nuestro proyecto, va a ir creciendo. Porque si no tenemos toda esta información, acuérdense de todo lo que vimos, costos por un lado, punto de equilibrio para poder saber cuándo ganamos o cuándo perdemos. Los tres estados, el estado patrimonial, el estado económico y el estado financiero, y sumado a esto, la planificación financiera, todas estas son herramientas necesarias para medir cómo va nuestro emprendimiento. Herramientas que son básicas para que cualquier emprendimiento pueda crecer y pueda consolidarse. Si no, hacemos, sin desmerecer ninguna actividad comercial, hacemos la famosa del almacenero, plata en un bolsillo, sale de un bolsillo, va para el otro, y realmente no sabemos qué está sucediendo. Y tenemos que evitar eso, tenemos que evitar que nuestro proyecto caiga solamente porque no pudimos medir en forma efectiva nuestra planificación financiera y nuestro negocio. ¿Bien? Bueno, creo que, Estela, entrego en tiempo y forma, ¿sí? ¿Te parece? Buenísimo, Gus, perfecto. hemos Mil hecho gracias. un gran repaso de todo esta, y hemos roto la cabeza a más de uno, y hemos mareado a muchos, pero bueno, en este compacto he podido, digamos, transmitirle todo lo necesario para que cualquier emprendimiento tenga la medición de sus resultados y su manejo financiero. Así que bueno, Gracias. Si estoy te parece, abierto para algunas preguntas, ¿sí? sí, si te parece, hay algunas preguntas en el chat, te voy leyendo. Dale, dale. Sandra pregunta, ¿cuál es el porcentaje de equilibrio de los costos fijos en el negocio? ¿El porcentaje de ganancias elegidos? ¿De qué depende? ¿Y se incluye el presupuesto de inversiones en el costo? Bueno, vamos por parte. No existe ninguna regla para determinar el punto de equilibrio, la rentabilidad, no, va a depender de cada negocio. Yo puedo considerar un negocio que realmente me deja muy baja rentabilidad unitaria. Vendo a 100 y tengo costos y gastos de 90, me deja 10, que parece poco, el 10% de la venta. Pero como vendo mucha cantidad, el número absoluto final me conviene. O sea, no tengo un porcentaje fijo para relacionar. Todo va a depender si el negocio me cierra y me cierra en el tiempo. Y después, la última parte, ¿me repetís la última parte de la pregunta? Sí, ¿se incluye el presupuesto de inversiones en el costo? No, el presupuesto de inversiones no se incluye en el costo. Cuando entramos en una situación de más análisis, las inversiones que hagamos, que son bienes de uso, instalaciones, computadoras, un vehículo, se introducen en el costo a través de lo que llamamos amortización. O sea, un porcentaje de la inversión va a parar al costo. Pero es entrar, digamos, necesitaríamos explayarnos muchísimo más en todo lo que vimos para ver cómo hacemos para introducir en el costo las amortizaciones. Pero yo lo mencioné, el presupuesto de inversiones, porque hay que tenerlo en cuenta, porque después influye en el financiero. Porque si yo me comprometí o tengo en mi plan comprar una máquina, en algún momento voy a tener que pagarla. Y mi presupuesto y lo que deriva del presupuesto económico, que es las finanzas, me van a tener que dejar, digamos, el monto necesario para poder pagar esa inversión. Pero el 100% de lo que estoy invirtiendo no se incluye en los costos, se incluye la amortización en el tiempo. O sea, una máquina me va a durar 10 años, bueno, yo voy a hacer que esa máquina, el costo de esa máquina la divido por 120 meses y ese valor mensual lo voy a incluir en los costos de ese mes. Ese es el concepto de amortización. Bien. Otra. Por acá, Georgina pregunta, ¿cómo Sí, separo en los presupuestos los diferentes tipos de productos que fabrico? bueno, Y sí. si vendo diferentes productos con diferentes contribuciones marginales cada uno, ¿cómo se calcula el punto de equilibrio? Bien, esa es una pregunta que muchos me lo hacen y no tengo tiempo ahora digamos, de esbozarlo gráficamente. Pero los puntos de equilibrio de cada producto, porque cada producto va a tener sus costos, y lo que tengo que hacer es una ponderación. Hacer la ponderación de los costos fijos relativo a los ítems que estoy vendiendo. Si yo tengo el artículo A, el artículo B y el artículo C, y del artículo A, del 100% de mi venta, vendo el 40%, del artículo B vendo el 40, otro 30% más,
y del artículo C el otro 30%, yo tomo el 40% de los costos fijos y hago el punto de equilibrio del artículo A. Tomo el 30% después para el artículo B y tomo el otro 30% para el artículo C. O sea, pondero los gastos fijos en cada una de mis líneas de producción de cada artículo para hacer el punto de equilibrio de cada uno. La sumatoria de los 3 puntos de equilibrio va a ser lo que me va a dar el punto de equilibrio global. Bien, gracias. Bien. Marcos, por acá pregunta, ¿qué programa o sistema recomendás para aunar todos estos datos? Para emprendedores, obvio. Sí, existen algunas plataformas donde la realidad es que van a poder obtener plataformas de uso gratuito, sistemas contables de uso gratuito. Por ejemplo, EGA Futura. Yo lo recomiendo, es muy, muy útil. EGA Futura. EGA Futura. Uno se puede bajar una versión gratuita de por vida, donde no tiene el 100% de, digamos, no tiene todas las prestaciones, pero sí puedo sacar un estado patrimonial, puedo sacar un estado de resultados y puedo medir el flujo financiero entre ingresos y egresos. O sea, puedo manejar, además tiene stocks, tiene facturación, tiene situaciones de costo, o sea, es bastante completo, y es muy bueno para poder desarrollar al comienzo. Cuando las operaciones se hacen más complejas o tengo muchísimo movimiento, necesito tener versiones un poco más, digamos, más avanzadas que son pagas. Pero para arrancar ese sistema, y si no, por supuesto, la famosa planilla Excel. O sea, la información es la contabilidad, y la contabilidad no significa un sistema contable, significa realmente poder registrar todo lo que hago, cuánto compro, cuánto gasto, cuánto vendo, qué unidades produzco. Tengo que tener todos los registros, y con todos los registros, cuánto me debe, cuánto ingresa de plata, cuánto sale. Tengo que tener muchísima información en Excel para después juntar esos Excel y armar los cuadros que necesito. Bien, por acá Sofía nos pide si podrías decir concretamente, o sea, la definición de la diferencia entre presupuesto económico y presupuesto financiero. Bueno, en forma precisa, el presupuesto económico yo lo realizo, lo confecciono en base a lo que calculo que va a suceder en el mes. Ventas del mes, costos relativos a esas ventas y gastos del mes, ¿sí? Sin importar si lo cobré o lo pagué, o cuándo lo cobro y cuándo lo pago. Por lo tanto, la diferencia del presupuesto financiero es aplicar esa matriz de cobranza o matriz de pago a lo que calculé en el económico y ubicar esa cobranza en el mes que corresponde. Por ejemplo, si yo iba a tener en ese cuadrito que yo les armé, enero, febrero, marzo como económico, posiblemente la cobranza va a ser abril, mayo, junio, porque se me desfasa, digamos, los tiempos. Y los pagos, capaz que en vez de ser enero, febrero, marzo, es febrero, marzo y abril. Entonces yo armo un cuadro económico con lo que sucede realmente en cada uno, lo que calculo que va a suceder realmente en cada uno de esos meses, y después el financiero utilizando los meses en donde van a suceder los pagos o las cobranzas de cada cosa. Esa es realmente la definición. En el económico, cuando suceden las cosas en el periodo que estoy midiendo. Y el financiero es cuando cobro los periodos que cobro o los periodos, en qué periodo voy a pagar todo lo que calculé anteriormente. Dice Sofía, económico entonces es una estimación y financiero es la efectivización. Cuando hablamos de presupuesto, todo es estimación. Yo estimo primero la operación económica y después estimo cuándo voy a cobrar o cuándo voy a pagar. Cuando sucede todo en realidad, comparo realidad con presupuesto y vemos qué tanto me equivoqué. ¿Qué tanto me equivoqué con la venta? ¿Qué tanto me equivoqué con los plazos de cobranza? ¿Qué tanto me equivoqué con las compras y gastos? ¿O qué tanto me equivoqué con la fecha que voy a pagar las compras y gastos? Son todas estimaciones. Como estamos hablando de presupuesto, estoy pensando, estoy presuponiendo lo que va a suceder. Todas son estimaciones. Bien. Caro por acá pregunta, cuando pone gastos administrativos como parte del costo de producto, ¿eso no sería costo fijo? ¿Hay que ponerlo como No, un componente de costo de producto? no, yo no lo puse como costo de producto. Lo puse como costo total. Cuando ustedes reciban nuevamente, capaz que lo vieron muy rápido, cuando reciban esta presentación van a ver que hasta gastos comerciales, en el cuadro grande, hasta gastos comerciales
es el costo de venta. Y luego el costo total, o sea, los costos fijos se le suman, que son los administrativos y financieros. Son costos fijos. Bien, acá Fernando dice, Mauricio, perdón, para la prestación de servicios, ¿hay alguna diferencia en los cálculos? No, ninguna. Tengo que tener en cuenta, si yo soy consultor, tengo mi consultora. Pongamos el supuesto, como yo soy hace más de 15 años que soy consultor. En un principio tenía oficina yo. Y también tenía un asistente, eran otras épocas. Bueno, y eran mis costos fijos, tenía la luz, tenía internet, tenía los servicios públicos, tenía las expensas de la oficina, todos esos eran la masa de costos fijos que yo tenía. Y en algunos casos tenía costos variables. Por ejemplo, tenía que trasladarme a un cliente, tenía mis viáticos, comía en la calle, tengo algunos insumos que tengo que utilizar, tengo mi matrícula profesional que va en relación a veces con con las ventas o con la facturación que estoy teniendo, tengo el monotributo, bueno, tengo un montón de cuestiones que hacen a que yo aplique la misma fórmula al tema de servicios. Puedo tranquilamente decir, bueno, para poder solventar esta masa de costos fijos, tengo que tener una venta mínima de tanto, porque tuve en cuenta los variables también. Es aplicable totalmente para servicios y para productos. Bueno, por acá hay mucha gente agradeciendo tu presentación, la claridad de la explicación, y me quedó una preguntita que había hecho Sandra también al principio, que era, ¿en qué tiempo aproximadamente se puede ver si el negocio funciona? Bueno, lo que pasa es que tengo que tomarle el pulso permanentemente. No hay reglas, porque primero no sé cuál es tu negocio. En algún momento capaz me lo querés comentar. Pero va a depender de que el mercado acepte o no acepte mi negocio y me deje crecer o no me deje crecer, o la competencia me ponga un pie encima, o yo puedo estar mejor que la competencia y puedo tomar esa porción de mercado. Acuérdense, el mercado es como una gran pizza y todos tienen alguna porción, ¿sí? Entonces yo cuando meto mi negocio, meto una cuña, la trato de abrir y alguno va a perder, porque el mercado no creció para que todos tengan la misma proporción. Yo metí mi cuña, tomé mi porción de mercado, alguno se quedó sin una porción, yo estoy tratando de expandirme y tengo que ver qué éxito tengo, si yo puedo seguir creciendo o la competencia toma acciones que hacen que a mí me reduzca al mínimo. Va a depender de muchísimos factores, no hay tiempos, no hay tiempos. Hay emprendimientos que son muy rápidos, los tecnológicos, por ejemplo, y otros emprendimientos que son más lentos, los de producción y venta, o un local con una marca, el posicionamiento de una marca. Hay que analizar cada negocio en particular para tratar de determinar en cuánto tiempo voy a llegar a ese punto de equilibrio que me está compensando costos y ingresos, y a partir de ahí ganar plata. Por acá Gaby dice, y en una modalidad de trabajo virtual home office, ¿cuáles serían los costos fijos? Bueno, hoy yo ya no tengo oficina, yo hago home office. Yo si quisiera hilar fino, yo tengo en mi casa, en mi departamento, tengo las expensas de mi casa, tengo internet, tengo los consumos, puedo prorratear. Bueno, a ver, en internet, ¿es 100% para trabajo o hay una parte de vida particular que también lo uso? Bueno, 80-20, 60-40, lo mismo que con los servicios. Almuerzo en mi casa, perfecto, tengo un costo variable ahí que también voy a tratar de tener, entonces voy a considerar, o sea, haciendo home office, tengo que ver qué estoy gastando en este ambiente en el cual me estoy manejando, ¿sí? O tengo que pagar un abono de una plataforma como Zoom, por ejemplo, los $15 por mes para tener una plataforma, digamos, óptima, o pago publicidad por Facebook, todos los costos, los gastos relativos a mi actividad. Y no importa si es home office o si estoy alquilando una oficina, la medición de los costos fijos son los mismos. Bien, y Georgina pregunta, ¿se contemplan otras variables además de los costos para realizar el markup precio de venta de un producto? No, realmente el markup es eso, yo tomo como base el costo primo, el costo de producción de lo que tengo, el costo del servicio, y sobre eso le aplico el porcentaje de markup para llegar al precio de venta. Bueno, ese porcentaje de markup tiene que ser lo suficientemente amplio para que me cubra los costos fijos. Cuando yo trabajo con markup, o sea,
saber cuál es el porcentaje desde el costo hacia el precio de venta, tiene que ser lo suficientemente amplio, por 1,5, por 2, por 5, por lo que quiera yo, para si el mercado me lo acepta, que en ese markup la diferencia me sirva para cubrir los costos fijos y me quede una ganancia. Una vez que calculé el markup, tengo que hacer el cuadro de resultados para ver cómo lo proyecto y a ver si realmente me funciona o no funciona como yo quiero que esté funcionando mi negocio, ¿no? Y a ver qué puedo ajustar o no. Perfecto. Y acá tenemos una pregunta de Héctor. Cuando tenés un costo fijo elevado y el precio del producto hay que venderlo más bajo para poder entrar en el mercado. Ah, creo que es un comentario. Cuando tenés un costo fijo elevado, el precio del Sí, sí, producto... o sea, yo puedo tener diversas cantidades de productos y a veces cuando hago el análisis económico-financiero de mi negocio, tengo algún producto que me da pérdida. O sea, lo estoy vendiendo por debajo del costo, precio de venta por debajo del precio de costo, por lo tanto me da pérdida. Pero tengo que tenerlo. ¿Por qué? Porque es un producto que es emblemático. Si yo no tengo tal producto en la actividad que estoy, y realmente nadie me va a mirar. Por ejemplo, el ejemplo más burdo de esto son los kioscos. La venta de cigarrillos no le representa ninguna ganancia para el kiosquero, pero tiene que tenerlo, porque gran parte de su público viene para comprar cigarrillos y además compra otras cosas que realmente le dan la gran rentabilidad. Entonces yo a veces tengo que tener en mis líneas algo que o no me da ganancia o me da algo de pérdida, pero yo el resto de los productos, como ese es una especie de producto anzuelo que hace que venga la clientela, el resto de los productos me tiene que subvencionar. Son decisiones políticas y decisiones estratégicas. Si después tengo demasiados productos que me dan negativo, tengo que pensar muy bien cómo estoy encarando mi negocio o si tengo que eliminar alguna línea o alguno de estos productos. Pero es habitual, a veces pasa. Juan pregunta, a ver, ¿recomendás desde el inicio colocar un sueldo propio? ¿O mejor sería Sie- cuando la idea ya está validada? Siempre. ¿Por qué? Porque si no, estoy corriendo con valores diferentes a los del mercado. Yo tengo que sensibilizar mi negocio con el sueldo del emprendedor. El emprendedor tiene que tener un sueldo. Pongámoslo el que queramos, muy bajo o muy alto. Eso va a formar parte del costo fijo y por lo tanto me va a hacer crecer el punto de equilibrio. Pero yo estoy sensibilizando. ¿Por qué? Porque me pongo en una visión panorámica. Si yo tendría que contratar a alguien que haga lo que estoy haciendo yo, costaría tanto. Y entonces miro mi negocio desde arriba, cómo funcionaría, y me doy cuenta cómo podría estar funcionando la competencia, si la competencia tiene costos similares o no. O capaz que me pongo un sueldo y el precio de venta todavía el mercado lo está soportando. Entonces tengo una maximización de mi venta. Yo puedo tener un sueldo y además la utilidad propia de la operación. Entonces tengo que tenerlo para sensibilizar el negocio y lo voy a ir manejando de acuerdo a los precios de venta que yo pueda introducir en el mercado, porque todo va a depender, por más que yo me ponga un sueldo y modifique el precio de venta y crece el precio de venta, si el mercado no me compra, me estoy equivocando, en algo me estoy equivocando, algo no está funcionando. Yo tengo que ver eso, sensibilizar mi producto introduciendo el costo fijo mayor, un costo fijo que represente mi sueldo. Si con eso el negocio funciona, el mercado acepta mi precio de venta y yo empiezo a vender, bueno, bienvenido sea. Porque en algún momento yo me quiero correr del negocio y tengo que poner a alguien, es un clásico del que tiene locales y abre sucursales. Ya el dueño no está en todos los locales, pongo un encargado, ahí ya estoy colocando un nuevo costo fijo, que es el que hubiese calculado yo como sueldo propio. Entonces mi estructura de costos no se modificó. No es que de golpe pongo un encargado y me subieron automáticamente todos los costos, porque no lo preví antes. Si yo lo preveo como mi sueldo fijo, como mi propio sueldo de emprendedor, me doy cuenta si el negocio se banca o no se banca esa estructura. Bueno, vamos por acá con las dos últimas preguntitas, ya estamos sobre Bien, la hora. dale. Juan pregunta también si se recomienda desde el inicio ver cuánto se gana la inversión inicial o si mejor más adelante. Ver cuándo se gana la inversión inicial o mejor más adelante. Entiendo, es el recupero de la inversión eso. Sí, sí, lo puedo proyectar. Yo siempre tengo que estar proyectando. No puedo arrancar un negocio sin una proyección. Ese presupuesto económico financiero lo tengo que hacer desde el comienzo.
tengo que calcular, tengo que pensar de acá a 6 meses o a un año, ¿cuánto voy a vender? Me van a decir, pero eso es imposible, la economía argentina es un desastre. Bueno, no importa, son las variables en las cuales estamos trabajando, son las variables en las cuales nos estamos moviendo. Tengo que proyectar, por lo menos haré 3 tipos de escenarios, alta, media y baja, con algo exitoso, algo más o menos tranquilo y algo que, por ejemplo, no me deje casi ganancia. Pero yo tengo que proyectar, tengo que saber hacia dónde voy, porque si no proyecto, no sé si realmente el negocio es factible. Por lo tanto, digamos, es necesario calcularlo desde entrada. Bien, y la última pregunta decía, ¿cuál sería la fórmula para establecer un precio o un margen inicial que me ayude a cubrir los costos fijos? No, la fórmula es la que yo recién les plasmé, que son las fórmulas de punto de equilibrio. A partir del punto de equilibrio, gano plata. No tengo fórmulas preestablecidas para determinar, porque depende del producto, depende del mercado, depende de los costos de ese producto, depende de los costos fijos que yo tengo. Todo juega con movimiento. Si yo tengo mucho costo fijo, si yo tengo costos muy elevados y mi margen de mi contribución marginal es muy chica, es del análisis del negocio donde va a resultar, o sea, no hay una fórmula preestablecida para sacarlo de forma directa. Va a depender, sí, la fórmula de punto de equilibrio, ese me da el puntapié inicial. La fórmula de punto de equilibrio me dice el mínimo, este es el piso, menos de esto no podés vender. Por lo tanto, esa es la única fórmula que me va a determinar cuánto mínimo tengo que vender para no perder plata. A partir de ahí, tendré que ver todo el resto de las variables. Muy bien. Bueno, no tenemos más preguntas por acá. Muchísimas gracias, Gus. Bien. Por acá te están saludando y agradeciendo mucho por el chat. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes hoy. Les vamos a mandar esta tarde la presentación y el video del webinar para que lo puedan volver a ver y repasar. Y como saben, en Inicia estamos para acompañarlos en las diferentes etapas de sus proyectos, así que nos pueden escribir y conversamos para ver cuál es la mejor manera de ayudarlos. Bueno, muchas Muchísimas gracias a ustedes. gracias a todos. Gracias por haber participado. Espero que aprovechen todo lo que Inicia puede darles, todas las capacitaciones y asesoramientos. Así que, bueno, buena suerte en su emprendimiento. ¿Bien? Muchísimas gracias, Gustavo. Excelente. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo.